La tinta roja de Edmundo Jardón, publicado en La Jornada el 19 de octubre de 2025. La genealogía del oficio crítico del periodismo tiene en el mexiquense Edmundo Jardón Arzate una de sus valiosas piezas, quizá la más oculta de ellas. Originario de Calimaya, Estado de México, inició su vida política en el movimiento estudiantil que convirtió el Instituto Científico y Literario en Universidad Autónoma en esa entidad, misma donde estudió Derecho. A mediados de la década de 1940, Jardón participó en el Instituto Revolucionario de Estudios Sociales, una conjunción de militantes políticos y técnicos, abogados, médicos, agrónomos, maestros, influenciados por una versión nacional revolucionaria del marxismo. Su militancia se ubicaba en el bloque comunista Sergio Kirov, desde donde contribuyó a fundar la Acción Socialista Unificada. La ASU tuvo como cabezas principales a Hernán Laborde y Valentín Campa, que habían sido expulsados del PCM en 1940 y que, en convergencia con los excluidos de 1948, dio nacimiento al Partido Obrero Campesino. En diversos momentos, Jardón escribió en la prensa de esta organización y llegó a ser el director de su órgano Noviembre, cuyo emblemático lema fue «Por la Revolución Mexicana al Socialismo». En esa época, también participó en prensa no militante como lo fue Atisbos y ABC. Entre sus trabajos más relevantes se encuentran los de 1958, cuando Jardón escribió una serie de artículos sobre el retroceso de la democracia en el movimiento sindical en las páginas de Rototemas, publicación crítica del gobierno mexicano de efímera vida. Fue preso en 1959, mientras cubría la huelga ferrocarrilera que, como diría Vallejo, conmovió a la nación. En este periodo, diversos militantes abandonaron el Partido Obrero y se reintegraron al Partido Comunista Mexicano. Jardón también lo hizo, integrándose a la célula El Machete, junto a los también periodistas rojos Mario Gil, Gerardo Unzueta, Hugo Ponce de León y Eliezer Morales. Para 1960 se fundó el quincenal Política, con Marco Pardiñas como su artífice, significativa publicación del crisol de la lucha política nacional e internacional de las izquierdas. Jardón llegó a ser director de Política hacia el final de su ciclo de aparición. Por esos años también escribió en El Día, periódico fundado por Enrique Ramírez y Ramírez. La participación de Jardón en la prensa comunista, es decir, en La Voz de México, se incrementó en el segundo lustro de la década de 1960, siendo especialmente importante en 1968. Aunque es muy conocida su obra de la Ciudadela Tlatelolco, México el islote intocado, referente al movimiento estudiantil, Jardón fue muy activo durante todo ese año, escribiendo de los más importantes temas políticos sociales. Especialmente destacó su participación como enviado en París, desde donde cubrió las elecciones de la Asamblea Nacional. También dio seguimiento a los acontecimientos que involucraban a la Universidad Francesa, donde produjo textos como El agudo problema de la enseñanza superior. En ese mismo 1968 se certificó la distancia del PCM con la URSS tras la invasión a Praga, lo que llevó a que en los siguientes años Jardón se aliara con un grupo de militantes que formaban una disidencia conocida como la Unidad de la Izquierda Comunista. A mediados de la década de 1970, donde se encontró junto a Dionisio Encinas y Manuel Terrazas, cuadros comunistas de férrea lealtad prosoviética. Paralelamente colaboró con el periódico Siqueiros de la célula Brecht del PCM. Se separó del PCM en 1974 y se unió al Movimiento de Acción y Unidad Socialista, que sostuvo la tesis de la vigencia de la Revolución Mexicana como sendero obligado para el socialismo. A partir de ese momento, Jardón se encontró con viejos militantes como Carlos Sánchez Cárdenas, Alejandro Martínez Camberos, Miguel El Ratón Velasco, Miguel Aroche Parra, Alberto Lumbreras y la salvadoreña mexicana Graciela de Anaya García. En el órgano Liberación de esta agrupación, Jardón escribió prolíficamente siguiendo la coyuntura mexicana rumbo al proceso de liberalización política. Ya en el MAUS y ante la opción electoral abierta en 1979, Jardón fue nominado candidato a diputado por Toluca y en 1981 candidato a la gobernatura de su estado natal, ambos bajo la alianza y paraguas del registro electoral comunista. En ese año enfrentó a la maquinaria priista que llevó a Alfredo del Mazo como su candidato. Jardón, bajo el lema contra la imposición y la corrupción por un gobierno democrático y honesto, realizó una campaña que fue calificada en su momento como de otro estilo, pues miró a sectores damnificados por la política oficial. Sin duda, su periplo es expresión de la diversidad de las izquierdas mexicanas, de sus preocupaciones y sus debates. En el derrotero del siglo XX, con sus múltiples recovecos organizativos, la pluma roja de Jardón aguarda un mayor reconocimiento por parte de quienes hoy asumen la herencia de la lucha por la democracia. Jaime Ortega, investigador de la UAM.